hace un reflejo. Va a haber un reflejo, ¿no? Pero fíjense que A menos que apaguen la luz, quizás ahí no se vería reflejo. Ahí. Ahí yo creo que quizás se vería. Ah, no. No, eso está raro, no, no. La cosa de abajo haciendo comunicación con el micrófono. Entonces tratar de no taparlo. ¿Ahí? Ya, pues ahí. Sí. Ya, iniciamos. ¿Sí? Presento. Sí sale que está... ¿Está transmitiendo ya o todavía no? Sí, Vivo, dice. ¿Vivo? Vivo, dice. Sí, entonces sí. Está transmitiendo. Ah, ya está en vivo. Ya. ¿Alguien puede escuchando en el Facebook si se escucha bien? O que te digan en el libro. A ver. Cuando te canses, avísame que te cansas. Mira, vamos. Vale. La cosa es que no se mueva mucho porque si no va a marear. Pero guarda el teléfono más, Jimena, no te preocupes. Más bien, pero a mí sí está conectado. ¿Sí? ¿No se me ocurre? Sí, sí se escucha. Pero... ¿Se escucha bien? Sí, sí, sí. Ahí está. En la ¿Se escucha bien? Ya, empezamos. Ya, te presento. Enciendan las luces porque Sí. se va a ver muy oscuro. ¿No? Acá. Las luces, déjalas como están. Ya, bueno, gracias por la enorme espera. Iniciamos ahora con Nicole Negros, que está de paso por Lima, y gracias a Milagros que se enteró de que venía por aquí, y alguien más quiere entrar. Ya. Gracias a Milagros que se enteró que Nicole estaba de viaje por varios países, iba a estar unas semanas aquí. Quisimos aprovechar tenerla aquí para compartir, ya que ella ya ha brindado algunos cursos vía online, justo en época de pandemia, los cuales fueron muy interesantes, y inclusive hay mucha gente de México y de Argentina que está interesada también, por eso insistía con lo de Facebook Live. Y bueno, Nicole, bienvenida, y es todo tu escenario. Gracias por la invitación. Bueno, cuénteme un poco para tantear terreno. ¿Son todos veganos, vegetarianos, en transición? Vegetariano, vegano. Ya. ¿Y tienen nociones básicas de derechos animales? ¿Han escuchado la filosofía de los derechos animales? Abolicionismo, bienestarismo. ¿Sí? Bueno, esta charla, oye, no me funciona, creo que es por allá. ¿Sí? No me funciona el láser, pero... Sí, no me funciona el instituto este. No me, sí. Ahí parece que... Ahí funciona. No sé qué le pasa. Bueno, en esta charla vamos a ver esto muy básico,
Porque antes de hablar de veganismo y de derechos animales, primero debemos tener nociones básicas. ¿Qué es lo que es la noción, por ejemplo, de derecho? La diferencia entre derechos morales y derechos legales. ¿Qué son los derechos animales? El estatus jurídico de los demás animales. Por ejemplo, la historia vegana, el movimiento abolicionista por la esclavitud negra y su relación con los derechos animales. Algunas reflexiones finales, etc. Entonces, esto va a ser una charla introductoria a la filosofía de los derechos animales para poder comprender lo que es el veganismo. Porque siempre, si ustedes se fijan, si se ven las redes sociales o los medios de información, ¿cómo definen el veganismo hoy en día? Como una dieta, como un estilo de vida, como una práctica, pero en realidad muy poco se conoce la parte histórica, la parte filosófica. Entonces, esta charla está enfocada en eso. ¿Qué son los derechos animales? ¿Cómo ustedes podrían responder esta pregunta? ¿Qué entendemos por derechos animales? ¿Hablamos de una filosofía, de una convención social? ¿Nosotros creamos los derechos animales? ¿Qué creen ustedes? ¿Puede ser un acuerdo? ¿Un acuerdo? ¿Un reconocimiento? Es una pregunta que puede ser fácil, pero si uno se la pregunta realmente es bastante compleja. Antes de responder esta pregunta, primero tenemos que tener una definición básica, que es la definición básica de derecho. Por derecho se entiende como una barrera o protección a un determinado interés. Por ejemplo, el derecho a la vida protege el interés por vivir. El derecho a la educación protege el interés por educarse. Entonces acá tenemos una primera definición. La definición de derecho sería una barrera o protección a un determinado interés. Existen dos clases de derechos totalmente diferentes, que son los derechos morales y los derechos legales. Los derechos legales son aquellos derechos que por convención los humanos deciden, consagrar en las constituciones, en el sistema jurídico, etc. Los humanos los crean. Existen por acuerdo o convención social. Por ejemplo, el derecho a voto es un derecho legal, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, a la salud, podríamos definirlos como derechos legales. Estos pueden cambiar con el tiempo y variar dependiendo del lugar geográfico. Por ejemplo, hoy en día las mujeres tenemos derecho a voto, en el pasado las mujeres claramente no lo teníamos. O en algunos países las mujeres no tienen derecho básico reconocido. Por ejemplo, en Afganistán o en otros países donde las mujeres siguen siendo propiedades de sus maridos. Entonces, podemos darnos cuenta que esta clase de derechos necesariamente existen por acuerdo o convenciones sociales. Y esta otra clase de derechos, que esto acá es lo que nos interesa hablar, que son los derechos morales, que son derechos que se descubren o deducen mediante el razonamiento. Son inherentes a los individuos o a las personas y son protecciones a los intereses más básicos de los individuos. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, etc. Se dan cuenta que son una clase de derechos que no existen por convención social, sino que son inherentes, en este caso, a la calidad de persona, de individuo. Claramente, estos dos derechos deberían concordar y la parte legislativa de los países, de las distintas constituciones, tienden a que esto concuerde necesariamente, pero sabemos que no siempre es así, o sea, va a depender de los prejuicios que existen en la sociedad. Por ejemplo, los demás animales claramente tienen el derecho a la vida, pero no están reconocidos como derecho legal. Los humanos tenemos el derecho a la libertad y está consagrado, digamos, en las constituciones, que es uno de los primeros derechos que se consagra en la mayoría de las constituciones, al menos en Occidente, y se reconoce, o sea, hay una concordancia. Pero sabemos que esto va a depender mucho de las sociedades, si son especistas, si son homofóbicas, si son sexistas, etc. Entonces, acá tenemos una clara diferencia. Ahora yo les pregunto, los derechos animales, ¿a cuál categoría creen ustedes que pertenecen? Todavía están inmorales porque no tenemos la legalidad. En el Perú, por ejemplo, está la ley 30.407, que es muy insuficiente. Permite todavía las peleas legales, permite todavía la tauromaquia. Bueno, o sea, y aún así, el animal ahí es considerado como algo que puedes proteger, pero como un recurso. Es un objeto mueble. Sí, es un recurso. Sí. Sí, sabemos que hoy en día claramente los demás animales no gozan de derechos legales, creo que están fuera de discusión. Pero si logramos definir los derechos animales en su parte más básica, ¿qué serían primero? Morales, ¿cierto? Ya. Y esto es importante, porque si nosotros definimos como los derechos animales como convenciones sociales,
perdemos toda la parte ética que sustenta a la hora de hablar de derechos animales. Entonces, primero son derechos morales que deberían concordar con los derechos legales. Entonces, cuando nosotros hablamos de derechos animales, hablamos de derechos, o sea, cuando nosotros hablamos de derechos animales, hablamos de derechos morales que se descubren mediante la lógica y la evidencia empírica. Entonces, esto es importante. Ahora, hay que tener hay que tener cuidado acá, porque derechos animales, nos referimos a una filosofía que establece derechos morales a todos los animales con capacidad de sentir, eso no incluyen en los humanos, que también somos animales, y otra cosa es la noción de derecho animal, en singular, que es un concepto jurídico que regula la explotación animal, que es muy utilizado dentro de abogados animalistas. No sé si han escuchado esa expresión, derecho animal, de repente en abogados animalistas, o la parte como jurídica, o políticas de bienestar animal, que no es lo mismo que derechos animales. Entonces, ojo ahí, porque muchas organizaciones o medios de comunicación, ya sea de forma intencional o por ignorancia, desinformación, suelen hablar como si fuesen cosas equivalentes, pero son conceptos completamente diferentes. Entonces ya podemos definir la filosofía de los derechos animales como aquella que establece que todos los animales con capacidad de sentir tienen derechos morales básicos que deben ser respetados por los agentes morales, esto lo vamos a ver en una siguiente diapositiva, y el primer derecho fundamental y condición previa para tener más derechos es el derecho a no ser tratado como propiedad. También lo vamos a revisar. Antes vamos a definir este concepto. ¿Qué entendemos por agentes morales? ¿Han escuchado este concepto? A ver, lo voy a comentar el siguiente ejemplo. ¿Han escuchado de repente cuando uno intenta concientizar sobre los derechos animales? Típico que sale la persona que dice, ay, pero los leones también comen animales. Como para justificarse que ellos también... ¿Han escuchado esa expresión? Es bastante común en las redes sociales. ¿Cómo nosotros podemos argumentar contra esa falacia? Por la capacidad de decisión, ¿no? La moralidad tiene capacidad de elegir, pero si el león no tiene la capacidad de elegir, porque lo que le corresponde y está... Sí, tiene este concepto de agencia moral, tiene que ver mucho con eso. En ética hay dos conceptos diferentes, está los pacientes morales y los agentes morales. Los pacientes morales serían los ancianos seniles, niños pequeños, los demás animales, discapacitados mentales, que por razones cognitivas no pueden razonar moralmente y por tanto no pueden ser responsables de sus actos. A diferencia de los agentes morales, que son humanos adultos con plenas capacidades que pueden distinguir el bien y el mal. Entonces los agentes morales, los humanos adultos, en plenas capacidades, son los únicos que tienen obligaciones morales. O sea, son los únicos que pueden respetar en este caso el concepto de deber moral. O sea, cuando decimos que tenemos el deber moral de respetar a las personas, los niños, los demás animales, las mujeres, etc. Entonces, esto es muy importante conocer este concepto porque mucha gente, cuando decimos que debemos respetar a los demás animales, la gente intenta justificarse con lo que hacen los leones, con lo que hacen los otros animales, y podemos refutarlo con esto. O sea, aquí hablamos de que son los agentes morales en plenas capacidades que tienen este deber moral en respetar con los demás animales. Se comprende que los niños pequeños y los demás animales no entienden de ética, no pueden distinguir el bien y el mal, a pesar que puedan tener ciertas capacidades o niveles de empatía o de capacidad moral. Entonces este es un concepto bastante relevante. Y el otro tiene que ver con el derecho a no ser tratado como propiedad. Esto es clave en la filosofía de los derechos animales. ¿Por qué? Si ustedes se preguntan, ¿cuál es el derecho más fundamental que tienen todos los animales, incluyéndonos? ¿Qué responderían ustedes? El derecho a la vida. Pero ¿cómo podemos tener derecho a la vida si primero somos propiedades? Debemos dejar de ser propiedades para poder tener derecho a la vida. Y esa es la razón por la cual la mayoría de las constituciones, en Occidente al menos, el primer derecho que se consagra es la prohibición a la esclavitud humana. Porque se comprende que no podemos tener otros derechos reconocidos a la vida, a la libertad, a la vivienda, a la salud, si no dejamos de ser esclavos. O sea, es importante dejar de ser propiedades para poder gozar de otros derechos reconocidos. Entonces, esto es lo que establece la filosofía de los derechos animales, y esto es revolucionario, esto es completamente diferente a otras teorías, a otras filosofías que han propuesto cosas diferentes, que establece como un único derecho
a respetar, que es el derecho a no ser tratado como una cosa, como una propiedad. Y esto tiene bastante lógica, tiene bastante evidencia, porque si ustedes empiezan a reflexionar sobre esto, todos los animales del mundo están sometidos a un estatus de propiedad. Eso quiere decir que legalmente son cosas o meras propiedades para que los humanos puedan disponer en distintos ámbitos de la explotación o el uso. Estar sometido a un estatus de propiedad significa que los propietarios pueden utilizar a uso y desuso como alimento, entretención, experimentación, etc. O sea, está al mismo nivel que los automóviles, que nuestras casas, etc. Y lamentablemente esto es así. Ahora, ¿por qué esto es relevante comprender esto? Porque los humanos también, los humanos, no seres humanos, también estuvimos sometidos, y todavía están en algunas partes del mundo, a este estatus de propiedad. El estatus de propiedad es un estatus jurídico que permite la explotación animal institucionalizada. Permite que sea, digamos, legal, que se puedan explotar los demás animales. Entonces, esta es la causa jurídica, no moral, porque sabemos que la causa moral de la explotación animal, sabemos que es la parte especista de la gente, la mentalidad de las personas, ¿cierto? Pero la parte jurídica es esto, lo que permite que los demás animales no tengan derechos legales consagrados en la Constitución, digamos, en la normativa jurídica, etc. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿Habían investigado sobre esto? ¿Les parece algo completamente diferente? ¿Sí? A mí, más bien, me causa dificultad porque cuando hablamos del derecho moral al inicio y decimos que es inherente, ya me veo discutiendo con alguna gente diciendo, no, ¿de dónde sacas que es inherente? No sé si puedes ayudar a sacar algo más. Sí. Hay que entender que esto igual es como un resumen de un resumen, porque es complejo. De hecho, les recomiendo tomar el curso que imparto todos los años, dos veces en el año, donde esto se explica mucho más de la parte lógica. Los derechos morales son inherentes a los individuos, pero se justifica en la lógica. O sea, aquí hay ciertos principios que aplican, por ejemplo, el principio de identidad de la lógica, o el principio de no contradicción, etcétera, que justifican la existencia de esos derechos morales. Pero en realidad no es más que una protección lógica. O sea, la lógica te dice no debes transgredir la dignidad de los individuos. No es más que eso en realidad. Es una derivación lógica. Ahora, nosotros claramente lo podemos aplicar o materializar en los derechos legales. Lo ideal sería que esto siempre debería concordar, pero sabemos que no siempre es así, debido a los prejuicios, debido a que en la sociedad existen machismo, sexismo, etc. ¿Y el origen del derecho moral? ¿Cuál sería? El origen del derecho moral entonces es la lógica misma. La lógica misma, sí. Por eso decías que se descubren. Se descubren, existen antes del pensamiento, sí. En el curso que yo les recomiendo tomar, ojalá que lo puedan hacer, va a comenzar en abril de este año, se imparte de forma virtual por Zoom, incluso las clases quedan grabadas, así que les recomiendo inscribirse. Se explica todo esto, el tema de cómo se justifica la noción de derecho, qué es lo que es la lógica también, porque muchas veces la gente conoce la lógica de manera instrumental, el tema de la informática, pero la lógica primero existe en la propia realidad. Existe un orden lógico, en un entramado lógico en la propia realidad. Por ejemplo, yo no puedo estar aquí en la sala y en el baño al mismo tiempo. O estoy acá o en la sala. Hay un orden lógico en la realidad. Entonces eso justifica que existan determinadas cosas, como ciertos axiomas o ciertos principios que son evidentes en sí mismos. Y este es uno de ellos, en la noción de derecho moral. Bueno, aquí entonces comenzamos un muy breve recorrido, que es para que ustedes comprendan básicamente que existen dos tendencias en los derechos animales en términos filosóficos, porque sabemos que hay muchos autores, me imagino que han escuchado a Peter Singer, ¿ya? Gary Francione, hay un montón de autores, Oscar Horta, hay un montón de autores, pero hay dos líneas que yo siempre las separo en el curso porque me parece importante. Creo que no es tan relevante conocer todos los autores, pero sí conocer estas dos líneas de tiempo, que son claves para comprender la diversidad de enfoques hoy en día. Está la línea deontológica y la línea utilitarista. Primero hay que comentar que la cuestión de los derechos animales ha existido desde hace mucho tiempo, desde la Grecia antigua que se viene hablando de los demás animales,
no es algo nuevo, no es una moda, como mucha gente intenta calificar esto se viene hablando desde hace muchísimo tiempo, pero yo me sitúo siempre ya en la Edad Moderna con el gran filósofo Immanuel Kant. ¿Por qué desde acá? Porque él marca un hito bastante, una concepción diferente sobre los demás animales, porque antes de Immanuel Kant estaba René Descartes, me imagino que lo ubican, ¿sí? Donde él hablaba de que los demás animales no eran más que máquinas hechas por Dios sin alma, para que solo existen en el mundo para satisfacer deseos humanos. No reconocía ni siquiera la capacidad de sentir. Incluso René Descartes llegó a experimentar con los animales, y cuando los animales reaccionaban con gritos, con chillidos de dolor, René Descartes decían, su reacción es como una máquina cuando le falta aceite. Ahí podemos ver como la mentalidad bastante cosificadora de aquella época. Pero ¿por qué es importante Immanuel Kant? Porque él marcó sí un precedente importante en esta línea, porque él sí reconoció la sintiencia de los demás animales, pero él creía que los demás animales solamente existen para satisfacer, en este caso, los fines del hombre o del ser humano. ¿Por qué se llama deontológica? Y acá tenemos otra línea. En ética hay dos teorías básicas. Está la teoría deontológica y la teoría utilitarista. La deontológica es aquella teoría que postula la noción de derechos morales, la noción de dignidad, de valor moral, de agencia moral, la noción de deber, ¿ya? A diferencia de lo utilitarista, que es una corriente filosófica que establece que en realidad no existen los derechos morales, sino que debemos buscar aquellas acciones que tengan menos consecuencias negativas, o buscar el máximo placer, o la máxima felicidad, etc. No reconoce el valor moral o la dignidad de los individuos en sí mismos, a diferencia de la teoría deontológica. Entonces es importante hacer esta clara distinción, porque el veganismo, que fue definido por Leslie James Cross, es de esta línea, no de esta línea, y mucha gente se confunde. Entonces, de repente uno intenta hablar sobre esto y, no, el veganismo es reducir el sufrimiento. Ya, pero ojo, esto pertenece al utilitarismo. El veganismo pertenece a esta línea, y de hecho Leslie James Cross lo dejó bastante definido, bastante claro en el año 1951, por medio de la primera sociedad vegana. No sé si han escuchado la historia vegana, la conocen un poco, ¿no? Me imagino, de dónde surge el concepto de veganismo, por medio de Donald Watson, pero no define. Quien define realmente el concepto de veganismo fue Leslie James Cross, donde fue publicada por primera vez, y lo define como la doctrina de que los humanos debemos vivir sin explotar a los animales. Ahora, lo curioso de él, porque no hace mucho publiqué en mi blog, lo pueden revisar, que se llama eticaracional.org, ahí para que lo apunten, encontramos el último hijo vivo de Leslie James Cross. Hicimos una entrevista con él, con otro activista por los derechos animales, que se llama Luis Torres, no sé si lo ubican, y descubrimos que Leslie James Cross pertenecía a la religión cuáquera. No sé si conocen los cuáqueros, o por ejemplo la avena cuáquer. ¿Han visto la imagen de un cuáquero? Ya. El movimiento cuáquero, o los cuáqueros, eran un movimiento de religión que fueron una pieza fundamental en la abolición de la esclavitud humana. Ellos propiciaron el enfoque abolicionista que se inició en Inglaterra en el siglo XVIII, y él adscribía a la religión cuáquera y aplicó el principio de emancipación en el veganismo. Entonces esto es bastante curioso, esto no lo sabíamos, esto lo descubrimos como hace un año aproximadamente, porque hay mucho escrito antiguo de Leslie James Cross, pero no sabíamos que tenía esa motivación, esa conexión, y de ahí se explica también por qué lo definió de esa manera. Claramente el movimiento abolicionista, acá lo podemos ver, es un movimiento que surgió en el siglo XVIII, que tenía como finalidad abolir el estatus de propiedad de los seres humanos. ¿Por qué se comprendía? Porque en aquella época existe muy similar a lo que sucede hoy en día. Existe el enfoque abolicionista y el enfoque reformista. En aquella época estaban los cuáqueros que hablaban sobre la abolición de los esclavos negros, y estaban los reformistas. No, hay que regular los látigos, mejores condiciones de los esclavos. De hecho, por ejemplo, en Chile, me imagino que en Perú quizás hubieron leyes reformistas que solamente intentaban darle mejores condiciones a los esclavos, pero no abolir su estatus de propiedad. Entonces, esto lo entendió Leslie James Cross, se dio cuenta de esto y aplicó el principio de emancipación que tenían los cuáqueros
en el veganismo. Por eso es que podemos decir que el veganismo en realidad pertenece a esta línea deontológica y toda la documentación histórica justifican en realidad esto. Otro siguiente autor es Tom Regan, imagino que no lo han escuchado, ¿no? Fue un gran filósofo por los derechos animales que también aportó bastante. Este filósofo, o sea, en realidad es abogado, pero podemos definirlo como filósofo, porque claramente hace filosofía, es Gary Francione, no sé si lo han escuchado, ese es el más actual, podríamos decir que en realidad él es el padre de los derechos animales, no Peter Singer, tiene en realidad ¿cómo se llama? Está en una cúspide, tiene un reconocimiento que no merece en realidad, porque para ser referente a los derechos animales necesariamente debes reconocer y asumir la noción de derechos morales. Y si él es partidario del utilitarismo, no tiene sentido reconocerlo como padre de los derechos animales. Entonces, tiene un reconocimiento que no merece. Entonces es importante, estos dos autores son completamente opuestos. ¿Sí? Una pregunta, ¿tú sabes que yo he buscado y no he encontrado si Vincent Dupré, esta filósofa belga, es vegana o no? Porque Disculpa, ¿quién? Vincent Dupré, ¿Ya? ¿es vegana o no? Porque estuve leyendo un libro de ella que lo sacó Cactus, que es ¿qué dirían los animales si les hiciéramos las preguntas correctas? Y yo pensaba, esto lo tiene que ver con el científica, pero no lo sé. No sé si tú has oído hablar de ella o no sé. Tendría que leer bien su escrito. Porque está súper interesante y ahora que tengo que conseguir más cosas de ella que es muy difícil de conseguir. Sí, pero yo les recomiendo que tengan cuidado. Por ejemplo, Peter Singer en muchas entrevistas habla de derechos animales, habla de veganismo y cualquier él está a favor de los derechos animales, del veganismo, pero hablar de veganismo no es ser partidario del veganismo. Es verdad, Entonces, ojo con eso, hay que tener mucho cuidado. ¿no? Por ejemplo, a mí me dicen, yo me he encontrado en discusiones así, bueno, pero a ver, acá está el gato y acá está la pulga. Entonces, la pulga también es un animal, entonces tú no vas a matar a la pulga que trae la enfermedad, no sé, la rabia, lo que sea. Y al gato, pero le va a dar al gato, le está. Y yo allí, sinceramente, confieso que yo he tenido que recurrir a Silvia. ¿No? Me he dicho, bueno, Sí. a ver, la vida, la capacidad de vida que va a tener ese gato, perro, whatever, años, la pulga va, o sea, me pongo un modo utilitario, lo he hecho, no sé hasta dónde podría haber hecho algo mejor tal vez, pero mi recurso en este momento era, mira, pulga, su capacidad de vida, ¿cuál es? Sí, pobre, ojalá pudiera vivir más, pero su capacidad de vida será meses, tal vez. La mato, porque una enfermedad que me va a matar el gato, entonces acabo haciendo eso. Claro, y uno tiende a veces confundirse. Es que si ustedes se ponen a pensar, en realidad tenemos estas dos herencias, herencia deontológica de Immanuel Kant y de Benjamin Britten, y yo les voy a comprobar esto. ¿Han escuchado el dilema de tranvía? ¿Sí? Por ejemplo, este ejercicio, experimento, incluso experimento social, ustedes lo pueden encontrar en YouTube. ¿Qué pasaría si tenemos dos vías? Pasa un tren, en una vía hay 5 personas atadas y en otra vía hay una persona atada. Y hay un observador, y el observador puede intervenir o no intervenir. ¿Cuál sería lo correcto? Que el observador intervenga y desvíe el tren para que asesine a una persona y no 5. ¿Qué creen ustedes? Si eres utilitarista, pues ya está la respuesta. ¿Qué diría el utilitarista? Salvar la mayor cantidad. ¿Qué diría el deontológico? Todas las vidas tienen el mismo valor moral. Ninguna vida tiene, no deberíamos intervenir. Eso diría el deontológico. Y fíjense que en realidad esa postura deontológica frente al dilema tranvía tiene lógica. Porque si nosotros no somos los responsables directos de que esa persona esté atada, no deberíamos intervenir. O sea, podemos ayudarlo, obviamente, a tratar de desatarlo, llamar que siga emergencia, etcétera, pero no a elegir una vida por sobre 5. El ejemplo del gato y la pulga, que decides matar a la pulga, matar al gato, en realidad esa acción tampoco dependería de nosotros, porque al final cualquier animal que tenga una pulga o un bicho, el mismo animal lo va a matar, se va a lamer, o lo que hace mi coneja, ¿no? Se muerde por acá, por allá, y se quita algún bicho. Pero ahí va a depender, porque si la coneja está bajo tu cuidado... Es salvaje, digamos. No, ahí estarías privilegiando entre especies. Claro, porque si nosotros somos tutores de unos animales, y por ejemplo mi conejo o mi perro
está infectado de parásito, tengo el deber moral de cuidarlo. Se justifica que yo utilice... exacto, pero distinto es que yo intervenga un animal que está libre y yo privilegie a la pulga que el conejo. O sea, Eso es lo que yo no hago. eso es lo que estaría mal. La coneja, pues en este caso el gato, se araña, se quita la pulga y ya está, ¿no? Y ahí ya no vendría la intervención humana, ¿no? Es Sí. el tema de elegir. Sí. Pero se dan cuenta que tenemos esas dos herencias culturalmente. De hecho, hay varios experimentos sociales que hay gente que tiende a esto como la parte emocional. Pero la parte racional, la gente también tiende a esto. Entonces, es bastante curioso ver esas dos herencias culturales que tenemos. Bueno, entonces, la filosofía de los derechos animales correspondería a esta línea de tiempo. Bueno, y Gary Franchone postula el enfoque abolicionista de los derechos animales, que es la teoría más actual hoy en día. Bueno, él es un profesor y abogado estadounidense que tiene uno de los primeros libros que se llama Introducción a los derechos animales, se los recomiendo, porque ahí pueden entender toda la parte filosófica y clave de todo lo que hemos estado hablando, y postula la teoría abolicionista de los derechos animales basado solo en la capacidad de sentir. Bueno, él postula que todos los animales tienen un derecho previo y requisito, el derecho a no ser tratado como propiedad, que es lo que vimos anteriormente. Y es un derecho fundamental para la posesión de otros derechos reconocidos, porque las propiedades o cosas no tienen derechos ante la ley, solo sus dueños lo tienen. Y él postula 6 principios básicos abolicionistas que son muy similares a lo que existieron en el pasado, con el movimiento cuáquero que impulsó por el fin de la esclavitud humana. Y los vamos a ver uno por uno. El primer principio postula: los demás animales tienen el derecho a no ser tratados como propiedades de los humanos. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cómo podríamos justificar esto? ¿Por qué? ¿Por qué los animales tienen el derecho? Y eso nos incluye, también somos animales. Porque primero han estado antes que nosotros en la tierra. Sí. Los segundos que también tienen derecho a vivir, ¿no? Y muchas conocimientos que nosotros tenemos en la sociedad les debemos justamente a los seres animales, ¿no? Sí. La migración, cómo sobrevivir, ¿no? Entonces, por lógica, digamos. Claro. Pero si yo te pregunto, ¿por qué está mal someter a alguien a propiedad? Aquí vamos a ver. No, porque no estás reconociendo. Para poder responder esto, porque mucha gente dice, está mal la explotación animal, está mal que un animal sea propiedad, pero ¿por qué? ¿Cuáles son las razones morales? Ya, aquí vamos a explicar. Primero, definamos lo que es la explotación. En un término, o sea, en una definición semántica básica, explotación no es más que sacar provecho o beneficio a costa de algo o alguien, ¿cierto? Por algo existe la explotación minera, por ejemplo, la explotación agrícola, y también está la explotación animal. Podríamos definir la explotación animal como aquella que obtiene un beneficio o un provecho a costa de los demás animales. Eso sería la explotación animal. Pero ¿por qué es inmoral? ¿Por qué está mal? Y eso, por supuesto, implica someter a alguien a propiedad. Porque implica la negación del valor moral. No sé si han escuchado el concepto de valor moral, que es un concepto que en realidad lo definió Immanuel Kant, también se conoce como el concepto de dignidad. El concepto de valor moral, hay dos conceptos diferentes. Está el valor moral y el valor instrumental. El valor instrumental es el valor que nosotros damos a nuestras cosas. Por ejemplo, yo doy valor instrumental a mi teléfono, usted a sus teléfonos, a sus casas, auto, laptop, ¿cierto? Las abejas también lo hacen. Por ejemplo, las abejas le dan un valor instrumental a la miel, por algo la protegen y atacan a quien se acerca al panal de abeja. Los mismos animales, por ejemplo, si ustedes cuidan de perros o gatos, le dan un valor instrumental a sus juguetes, de repente se ponen celosos con sus cosas. Claramente podemos verlo, ¿cierto? Es bastante evidente. Y el otro concepto es el valor moral, que es el valor que tiene el individuo a sí mismo. O sea, yo me valoro a mí misma independiente de que el resto lo haga. Yo valoro mi propia integridad física, psicológica, etc. Entonces, es el valor moral que tienen los individuos en sí mismos. Y la explotación animal, que eso implica someter a alguien a la propiedad, implica la negación de ese valor moral, porque no tiene en cuenta digamos, el espectro general del individuo, porque el individuo no es más que solo sentir placer y dolor, también tiene voluntad, tiene intenciones, tiene sentido de
de futuro, etc. Entonces lo que hace la explotación es negar ese valor moral como si no se tratase de un individuo, sino como si fuese una cosa. Y ahí podríamos hablar también del concepto de cosificación. Cosificar a alguien no significa de forma literal creer que ese alguien es una cosa. O sea, si ustedes hacen una consulta, en la mayoría, sus familiares, sus amigos, ¿ustedes creen que los demás animales son cosas? La mayoría va a decir que no, ¿cierto? La mayoría reconoce que los demás animales sienten, sufren, quieren vivir, etc. La cosificación es tratar, reducir a la condición de cosa aquello que no lo es. O sea, tratar a alguien como cosa, sabiendo que no es una cosa, sino que es alguien que tiene un individuo, que tiene una vida, intereses propios, etc. Entonces, acá tenemos la primera razón moral de por qué la explotación animal es inmoral. Hay otra razón moral que no la puse acá, pero también se las voy a comentar, que tiene que ver con el concepto de igualdad. Está mal someter a alguien a esclavitud, a la propiedad o la explotación, porque eso implica anular su dignidad, anular su voluntad, su interés, como si no si fuese una persona, sino como un objeto, como un mero recurso. Pero hay otro argumento que también es importante, que tiene que ver con el tema de la igualdad. También es inmoral someter a alguien a explotación porque implica violar la igualdad. Nosotros no quisiéramos eso mismo para nosotros mismos. Acá aplica, por ejemplo, la ley de oro, o sea, no hagas a otro lo que no quieres para ti mismo. Entonces, si nosotros no estaríamos de acuerdo con la esclavitud humana, ¿por qué deberíamos estar de acuerdo con la esclavitud animal? Aquí esta es otra razón de por qué la esclavitud o la explotación animal en sí misma está mal. Bueno, y vamos a retroceder ya. Entonces, el segundo principio postula que las campañas bienestaristas, quedó claro lo del primer principio, ¿cierto? Se comprende. El segundo principio postula que las campañas bienestaristas y las campañas monotemáticas son moralmente objetables y en la práctica ineficaces. ¿Han escuchado lo que es el bienestarismo, neobienestarismo? ¿Sí? Imagino que atrás sí. ¿No? Ya. Sí. Estas dos líneas han generado tres grandes enfoques diferentes en la actualidad. El utilitarismo ha dado lugar hoy en día al enfoque bienestarista, a ese enfoque que sostiene que lo que está mal es infligir sufrimiento innecesario a los demás animales. O sea, que debemos regular, no sé, la granja, los mataderos de cerdo, debemos regular la explotación de las vacas, entregarles mejores condiciones de explotación. Tienen campañas, por ejemplo, de hecho hay muchas campañas, por ejemplo, de organizaciones como Mercy for Animals, PETA, ¿han escuchado estas organizaciones? Que tienen campañas para mejorar las jaulas de baterías de las gallinas, que quieren mejorar las condiciones. Ya, eso es bienestarismo. Quieren mejorar las condiciones de explotación animal, pero no cuestiona la explotación animal en sí misma. En cambio, esta línea deontológica tiene... me faltó una. Y otra línea que también tiene, o sea, otro enfoque, es el neobienestarismo, que es como el nuevo bienestarismo, pero más moderno, podríamos decir, más contemporáneo, que postula que el fin de la explotación animal es la abolición, pero el problema es que utiliza medios bienestaristas para conseguir ese fin, que lo vamos a revisar más adelante. Y acá la única, digamos, enfoque sería el enfoque abolicionista de los derechos animales. Entonces, por eso decimos que abolicionismo, bienestarismo no es lo mismo, son dos posturas completamente diferentes. La postura abolicionista busca la erradicación de la explotación animal. La postura bienestarista solamente se enfoca en mejorar el trato, el maltrato. De hecho, el maltrato es un concepto erróneo, y si hacen el curso también lo pueden comprender más allá. Entonces, el bienestarismo, como les comentaba, es una ideología inmoral, está basada en el utilitarismo, también es una ideología dogmática y tremendamente perjudicial en el progreso moral respecto a los derechos animales. Tiene sus orígenes, como les comentaba, en el filósofo utilitarista Jeremy Bentham y adoptado posteriormente por Peter Singer. Los bienestaristas, como les comentaba, consideran que lo moralmente relevante es el trato o el sufrimiento que padecen los animales al ser explotados. No reconoce que ellos tengan valor moral ni que tengan derechos morales que deban ser respetados. Acá tenemos un ejemplo de bienestarismo, por ejemplo, de una organización que se llama Protección Animal Mundial, dice:
Ayuda a mejorar las condiciones en que 3 millones de cerdos son criados en Chile. Nuestra legislación todavía permite prácticas anticuadas y crueles, ya prohibidas en otros países. Firma la petición. Esa es una típica campaña bienestarista clásica. Yo les pregunto a ustedes, ¿habla de veganismo? ¿Habla de derechos animales? ¿Dignidad? ¿Derechos morales? ¿En qué está enfocado? Trato. ¿En qué más? Mantiene esa misma balanza desigual de la explotación, ¿no? El mismo esquema de uno que está arriba explotando al otro que está abajo, ¿no? La balanza no se... O sea, se dan cuenta, es bastante fácilmente identificable. O sea, sería bien difícil que tengan que demostrar si quieren mantener esa postura, demostrar que efectivamente el animal va a mejorar su estilo de vida ¿ya? O va a ser feliz con su cambio. Claro. Aún así no lo demuestran. Sí. Entonces, esto es bienestarismo. Y esto deriva del utilitarismo, que es la línea que vimos acá, que tiene aquí su gran impulsor, Jeremy Bentham, y que fue tomado por Peter Singer, que lo afinó en su libro Liberación Animal. Entonces, ahora pueden entender por qué Peter Singer tiene un reconocimiento de padre de los derechos animales que en realidad no merece. Acá tenemos otra variante del bienestarismo, que es el neobienestarismo, que es una variante del bienestarismo tradicional, que postula que el fin debe ser la abolición de la explotación animal, pero utilizan medios que son bienestaristas. Ejemplo de neobienestarismo, acá cuesta mucho más comprenderlo, porque son las campañas monotemáticas, y son las que están actualmente en numerosas organizaciones. Por ejemplo, campaña Lunes sin Carne, o Circos sin Animales, o Fin al Rodeo. Hay muchas organizaciones que tienen campañas de este tipo. Ahora, muchas organizaciones, yo no digo acá, no estamos cuestionando intenciones, sino que estamos viendo en términos estrictamente filosóficos, lógicos. Hay muchas organizaciones que apoyan estas campañas y a la vez apoyan los derechos animales. Y yo sé de esto porque también lo hice. Yo fui fundadora de una organización que se llamaba Defensa Animal, todavía está en las redes sociales. Y nosotros mismos tuvimos una campaña monotemática para prohibir el uso de pieles en el país. Entonces sé muy bien esto porque pasé por todo ese proceso. Bueno, después cuando entré a estudiar filosofía me di cuenta de todo esto y todo este error que hay dentro del movimiento por los derechos animales. Pero esto lamentablemente no suele ser compatible con el abolicionismo. No suele ser, ¿por qué? Porque por más que uno intente querer abolir esto, en términos de abolicionismo no lo es, porque siempre suelen caer en reformas. En realidad lo que quedan son regulaciones al estatus de propiedad de los demás animales. Y hay un montón de noticias y evidencia que sustentan esto. Por ejemplo, en varios países se ha prohibido, por dar un ejemplo, la caza de ballena o la prohibición de la tauromaquia. Y en un promedio de 5, 8 años vuelve la tauromaquia, vuelve los circos con animales. Porque en realidad no afectan el estatus de propiedad. O por ejemplo acá en Chile, esta campaña de la organización Animal Libre, sin mentirles, lleva más de 12 años en el país. ¿Ustedes creen que han logrado algo? Nada. Lo que más o menos entiendo es que si uno sale a protestar, por ejemplo, salvemos a las ballenas. Sí. Lo que se va a lograr solamente es que posiblemente se salven ballenas, pero no a los delfines, exacto. No a las orcas, no a los peces, sí. No a las cargas. Y ojo, porque en muchos países se ha prohibido la caza de ballenas, la caza de delfines, pero aumenta la caza de atunes para compensarlo, porque la demanda no termina. Entonces, al final, reemplazamos una especie por otra. O, por ejemplo, prohibimos el rodeo, pero esos animales seguirán siendo utilizados en alimentación, en tracción a sangre. O sea, ¿dónde está el progreso en términos de derechos animales? Bueno, no lo hay. Tenemos algún ejemplo de lo que dicen que quieren abolir la corrida de toros, pero el nombre no sería abolir, sería quieren prohibir. Prohibir, es un uso fraudulento del concepto de abolicionismo. Es una campaña que tiene décadas, sí. No hay ningún fruto. No hay ningún fruto. Como les comentaba, esto lleva por lo menos 12, si es que no es más. Yo llevo 12 años dentro del activismo, 12 años. Incluso antes ya estaba esta campaña, así que debe llevar por lo menos 15 años en el país, imagínense. Y ha pasado en otros países que se ha prohibido, por ejemplo, el rodeo, y después de un lapso de 8 años, 5 años, vuelve de nuevo porque claro, está la parte conservadora que quiere volver las tradiciones, porque no ha habido un progreso en términos de derechos animales, no ha habido una concientización real de los derechos animales. Y es lógico que esto suceda.
Entonces, esto en términos de abolicionismo no lo es. Porque recordemos que el abolicionismo como concepto, como postura, rechaza el estatus de propiedad. Y acá no podemos rechazar el estatus de propiedad, sino que solamente podemos regular el estatus de propiedad. Y además que también contamos con bastante evidencia abrumadora, porque esto también existió en el pasado. Por ejemplo, cuando existió esclavitud afroamericana, tanto en América como en Europa, también hubieron campañas monotemáticas, campañas reformistas, y de hecho, a causa de esas campañas reformistas, es que la esclavitud se extendió 400 años. Eso no es un dato menor, o sea, tenemos un antecedente histórico de que la esclavitud humana, bueno, sabemos que hay otros factores económicos, pero principalmente en términos morales, se extendió 400 años a causa de este tipo de campañas. Porque estas campañas no permiten ¿cómo se llama?, el cambio de paradigma, en que la sociedad no vea a los demás animales como seres inferiores, sino que nos vean como nuestros iguales en términos éticos, como personas no humanas que tienen intereses propios, que tienen voluntad, sentido de futuro, etc. Entonces, estas campañas en realidad lo único que hacen es retrasar esta ansiada abolición, y tenemos antecedentes. O sea, y no solamente esto, ustedes lo pueden revisar, si ustedes revisan en todas las reivindicaciones sociales, morales, por ejemplo, de Gandhi, Movimiento por los Derechos Civiles, de Martin Luther King, todas, la gran piedra que han tenido en el zapato han sido las campañas reformistas, siempre ha sido así. Entonces, y creo que la gente ya está lo suficientemente concientizada para que dejemos esto, para que nos enfoquemos a hablar de derechos animales, de veganismo. La gente lo puede entender, solamente que nos falta esa formación básica de contar con esta formación filosófica, y por eso yo imparto estas charlas, estos cursos, para que los activistas tengan esta formación y puedan educar correctamente a los demás. Bueno, aquí vamos a ver el otro principio, que es el tercer principio. El veganismo es un imperativo moral, y la educación vegana debe ser la piedra angular de la defensa racional de los derechos animales. Yo diría que este es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque es un imperativo moral. Esto quiere decir que nosotros tenemos el deber moral de ser veganos. Acá no estamos hablando como de algo coacitivo, porque la gente cuando escucha la noción de deber como que se asusta. No sé si le ha sucedido. Es como que tú, vegano, me estás imponiendo tu ideología. Pero resulta que, bueno, claramente es una falacia, porque si hablamos de imposición, claramente los especistas son los que imponen sus propias ideas especistas sobre los demás animales. Si hablamos concretamente de quién impone a quién. Pero es un imperativo moral porque resulta en una necesidad lógica. Cuando hablamos de deber moral, nos referimos a una necesidad lógica. Cuando nosotros decimos, tenemos el deber moral de respetar a las mujeres, de respetar los derechos de los niños, de respetar a los demás animales, hablamos de una necesidad lógica. ¿Por qué? Porque si no respetamos a esos individuos, estaríamos transgrediendo todos los principios lógicos de la ética en que se sustenta. Por ejemplo, el principio de igual consideración de intereses, o el principio de igualdad, que son principios básicos en ética o en filosofía moral, o el principio de respeto al valor moral de los individuos. Entonces, a esto se refiere. Y también resulta en una necesidad, porque no podemos hablar de derechos animales y a la vez siendo partícipes de la esclavitud animal. Es como si habláramos de derechos humanos y tuviéramos esclavos humanos, o sea, no tiene sentido. O sea, resulta en una necesidad tanto práctica como lógica. Y el otro tiene que ver con la educación vegana, que esto debe ser la piedra angular de la defensa racional de los derechos animales. ¿Por qué es la piedra angular y por qué esto es importante? Y cuesta mucho también que los activistas no lo comprendan. Lo vamos a ver acá. ¿Qué es el activismo? Me imagino, ¿son activistas acá? O en su mayoría han hecho activismo. El activismo es una línea de acción en la vida pública, social, política, ecológica, religiosa, etc., que tiene por finalidad generar un cambio. Esa es la finalidad del activismo. Y hay un tipo de activismo, que es lo que nos interesa acá, que es el activismo educacional. El activismo educacional es una línea de acción en la vida pública que tiene por finalidad generar un cambio por medio de la educación. En el ámbito de la educación, sobre todo la educación en términos éticos, por ejemplo, educación feminista
o de educación, por ejemplo, en cuanto a los derechos humanos, etcétera, resulta siempre en un imperativo moral. ¿Por qué? Porque si nosotros no hablamos de los derechos de los niños, estaríamos siendo cómplices pasivos. O sea, no podemos simplemente pasar y ver a alguien que viola a un niño o transgreda los derechos de las mujeres. Necesitamos educar, resulta en un imperativo, en un deber moral. O sea, no podemos ser simplemente pasar de lado y no concientizar sobre esto. Y la educación vegana es un tipo de activismo educacional de tipo moral que tiene como finalidad la eliminación de la mentalidad antropoespecista, porque esta es la causa de que los seres humanos participen en la explotación animal por medio del consumo de lácteo, carne, derivado, entretención, experimentación, etc. Y el reconocimiento de los demás animales como personas. Es un deber moral, pues la ética no es privada, sino que nos atañe a todos los agentes morales. Entonces, esto es la educación vegana, y a esto se refiere el principio que acabo de describir. Bueno, y luego los tres principios, por ejemplo, postula que el cuarto, que la única característica o facultad moralmente relevante para que un animal tenga el derecho fundamental a no ser tratado como propiedad es la capacidad de sentir. Esto es revolucionario. ¿Por qué? Porque hay muchas teorías filosóficas, sobre todo en el ámbito de la filosofía, que postulan. Por ejemplo, Immanuel Kant postulaba que era la razón o la capacidad cognitiva. El que era más inteligente debiera ser más considerado en términos éticos. Pero acá Gary Francione se cuestiona, porque alguien que tenga un coeficiente intelectual de 120 va a merecer más respeto en términos éticos que alguien de 80. No hay razón que lo justifique. Entonces, la única facultad relevante en términos empíricos es la capacidad de sentir. Es lo que va a diferenciar a alguien de algo, y es lo que va a dar a que un individuo tenga el derecho a no ser tratado como una propiedad. Respecto al sentir, ¿Sí? sobre unos vegetarianos comen moluscos que no tienen cerebro, creo. ¿Ya? Porque sienten dolor y pueden hacer. Sí. ¿Tú dices que no está comprobado la sintiencia o que pueden sentir menos dolor? ¿A qué te refieres? El sistema nervioso es más simple, que por eso justifican Yo tengo entendido hasta el momento de que los moluscos, todos esos animales sí tienen capacidad de sentir. Solamente que es más, quizás no es tan compleja como los mamíferos, pero son alguien, no son algo. Creo que la única excepción a eso serían las esponjas de mar, si no me equivoco, que escaparían de esto, que en realidad no son animales seres sintientes. Pero ¿qué entendemos por sintiencia? Porque mucha gente también comprende esto de manera errónea, de que la sintiencia es el mero hecho de ser receptáculos de placer y dolor. Pero la sintiencia es mucho más que eso. O sea, sabemos que esto se origina por medio de un sistema nervioso activo. No necesariamente tiene que ser central, también puede ser periférico. Así que solamente es necesario tener un sistema nervioso activo para tener la sintiencia. Y eso origina experiencia subjetiva. Y a la vez genera la autoconciencia. Y todo esto es inherente. Por ejemplo, cuando la gente dice, ya, pero no sabemos si los demás animales son conscientes. La conciencia es inherente a la capacidad de sentir, porque una emoción, por ejemplo, la alegría, la tristeza, el dolor, no puede darse en el vacío impersonal. Tiene que existir un yo que siente esa sensación. Entonces, la autoconciencia es inherente a la capacidad de sentir. Cualquier animal sintiente es consciente de sí mismo. Esta es una cuestión tanto empírica como lógica. O sea, se ha demostrado en términos de estudio neurocientífico, biológico, pero también podemos deducirlo fácilmente por medio de la lógica. O sea, alguien no puede ser sintiente y no ser consciente de sí mismo. Eso resulta en una contradicción incluso lógica. Entonces, a esto se refiere este principio. La capacidad de sentir es el único requisito para poseer este derecho a no ser tratado como propiedad, a diferencia de otras ideologías que postulan que tiene que ver con la capacidad de raciocinio, etc. Y el quinto y sexto principio, aquí ya estamos terminando, el quinto principio postula que debe haber coherencia entre los derechos humanos y los derechos de los demás animales, en términos, por ejemplo, de no ser racista y ser vegano. O sea, si somos veganos es porque hemos comprendido los mismos principios que sustentan los derechos humanos, como ejemplo el principio de respeto a la dignidad de los individuos o el principio de igualdad. Entonces, sería completamente contradictorio ser partidario de los derechos animales y ser racista, por ejemplo, homofóbico. O sea, y aplica Gary Francione que debe haber una coherencia.
Y el sexto principio es la adopción de la no violencia por el movimiento de derechos animales. O sea, es muy similar, por ejemplo, al movimiento de Gandhi, o sea, un movimiento que tiende, o sea, que quiere reivindicar una violencia sistemática a un determinado individuo, no puede partir por la violencia. Ahora, esto se malentiende, mucha gente cree que tiene que ver con ser pacífico o inactivo, pero esto no se refiere a esto, se refiere, por ejemplo, a no transgredir al otro, a comprender que si la gente participa de la explotación animal, no es porque sean malas personas, sino porque fueron adoctrinados en una cultura especista, que los hace normalizar al ver a los demás animales como seres inferiores, como sucedió también con los humanos de piel oscura en el pasado, con las mujeres, etc. Entonces es un problema de educación. Y bueno, aquí ya terminamos la presentación. Espero que... ¿Sí? Tú dime. ¿Esa? Bueno, espero que les haya gustado la charla. Es bastante breve, pero creo que sintetiza lo más básico en términos de filosofía, como que puedan tener un panorama básico para que ustedes puedan indagar y también no caer en estas confusiones que suelen suceder. Éticaracional.org. Ahí pueden revisar la entrevista y algunos artículos también que hablan sobre esto. ¿Hay documentales en YouTube de estas corrientes que uno pueda ver? Sí, hay un montón de documentales, les puedo ejemplar. Sí, les recomiendo leer el primer libro de Gary Francione que se llama Introducción a los Derechos Animales. Si me escriben, les puedo enviar el PDF, o enviarles todo el material que habla sobre este tema. ¿O está bien para descarga también quizás? ¿Cómo? ¿Está bien para descarga? Sí, PDF, sí, PDF. ¿Me pueden escribir a las redes sociales? O quizás coordinar con Unidad Animal para enviarles material. ¿Sí? ¿Al grupo de WhatsApp? Ah, ya, perfecto, sí, no hay problema. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Qué les pareció? ¿Habían oído hablar de esto antes? Es bastante largo, a pesar de que es un resumen del plazo. Es mucho más, pero si ustedes hacen el curso pueden indagar mucho más sobre esto y comprender a cabalidad ciertos conceptos que probablemente sean nuevos para ustedes. ¿Algún concepto que quizás no me quedó claro? Yo solo quisiera comentar que sí es bien interesante. A mí me hizo conectar una cosa que hablaste entre los derechos humanos y los derechos animales con este otro punto, por ejemplo, de cómo ser activo, ¿no? O sea, tienes una obligación moral de ser activista y no ser observador, porque, por ejemplo, desde hace unos años en el campo de derechos humanos hablamos de ser no solamente no racistas, sino activamente antirracista, y ya quedó clarísimo que es un deber. Un deber. O sea, ya no es como quedarte ahí mirando si pero yo no estoy gastando nada. Tienes que hacer cosas que cambien ese esquema racista, colonial, opresor, de manera transversal en todo lo que hagas. O sea, eso es el deber ahora, ¿no? Pero que no estaba claro antes. Claro. Sí. Lamentablemente hay muchos veganos que no son activistas. Pues también cuesta mucho lograr que haya más veganos. ¿Hay algún país que su legislación haya alcanzado un nivel más alto que los demás en cuanto a los derechos humanos? Ninguno, lamentablemente ninguno. A lo más podríamos decir que quizá en algunos países hay más veganos, podríamos decir. O se habla más en términos de veganismo, de educación. Pero entonces el problema también sería un poco quién legisla, ¿no? Porque hace un rato comentó que, por ejemplo, hay campañas que han logrado abolir la tauromaquia y a los 7 años otra vez vuelve a ser la prohíben. Porque no hay una abolición real, sino que es una prohibición. Claro, digamos que los activistas lograron que por lo menos lograron que la suspendan, ¿no? En ese país. Pero ¿qué pasa? Que pasan 7 años y cambian los legisladores y vuelven a... Digamos que debe ser un trabajo positivo, pero luego alguien no. Y vuelve a revertir el caso, ¿no? Sí. Como... No, o sea, hay países que han logrado eso, de que han logrado, por ejemplo, no sé, países como por ejemplo Nueva Zelanda o estos países que son como más desarrollados, que han logrado incluso que no haya incluso perros abandonados, gatos, incluso ellos mismos se sorprenden que acá en América todavía existe un problema de abandono de animales. Pero resulta que todas esas políticas de bienestar animal, si bien ayudaron a que los demás animales no estén abandonados en las calles, que no haya, por ejemplo, no sé, peleas de perro o tauromaquia,
pero sí ayudó a consolidar el estatus de propiedad de los demás animales. No se cuestiona tanto la explotación animal. Entonces tenés ahí un problema, porque es mucho más difícil abolir en esos países la explotación animal, porque la gente ya no cuestiona, pero si los animales tienen buenas condiciones, ¿te das cuenta? Entonces ese es el problema de enfocarse en el sufrimiento y no en la explotación animal en sí misma. Yo diría que incluso en Latinoamérica está más avanzado en ese enfoque que en Europa. Porque en Europa ya casi no cuestionan, es como que hay veganos más por un tema de estilo de vida, de la alimentación, pero no se cuestiona tanto el especismo, la explotación, porque es que está muy normalizado el tema de que las políticas de bienestar animal prácticamente solucionan todo el problema. Entonces, acá en Latinoamérica, como tenemos todas estas prácticas de tauromaquias que son evidentes para el ciudadano común y corriente, digamos que les toca más directamente verlo, porque tiene que ver, digamos, de manera más cercana la violencia que es explícita. Pero la violencia que no es explícita, la que está, por ejemplo, a nivel de la industria o a nivel de la cosificación del día a día, no resulta muy evidente. Entonces, claro, sí. Por ejemplo, en la sierra consumen mucho pachamanca, Sí. que involucra animales de la zona. Entonces ya viene más arraigado con esos antecedentes. E ir contra todo eso es también cambiar la historia prácticamente. Claro. Para que puedas, para los que todavía consumen. Claro. Sí. Sí. Pero fíjate que eso, con mayor razón, justifica que deberíamos invertir todo nuestro tiempo en la educación, porque necesariamente tiene que ser algo progresivo en el tiempo. Entonces sabemos que esto no se va a lograr de un día para otro, pero tiene que ser progresivo en que la sociedad se va cambiando al nuevo paradigma, a la nueva consideración de los demás animales. Pero la abolición de la esclavitud humana fue así también. Sí, se dio así, o sea, no ocurrió de la noche a la mañana, No, incluso... En nuestro caso, porque si no, hoy los derechos animales son algo solamente moral. Pero querríamos que en algún momento sea un derecho legal. Claro, sí. La ley como fuente del derecho con eso. Habría que convencer solamente a los legisladores. Yo diría que primero debemos enfocarnos en la etapa de la educación, porque el movimiento abolicionista que fue impulsado por los cuáqueros, como les comentaba, pasó por 3 etapas. La primera etapa fue la persuasión moral, por medio de activismo, que es lo que hacemos hoy en día los activistas. Por ejemplo, habían diarios en aquella época, El Radical, el abolicionismo. En España hubieron muchos, o sea, en Europa, diarios antiguos, abolicionistas, de que hablaban de la esclavitud humana, de que violaba la dignidad, los derechos, etc. Claro, en el lenguaje de aquella época. Los activistas hacían, por ejemplo, charlas en las plazas públicas, juntaban gente, no, hay que abolir la esclavitud, ¿me entienden? Hacían activismo. Después de eso pasó a una acción política, pero cuando ya tenían concientizada lo suficiente la sociedad. Y esto es importante, porque si no tienes la sociedad lo suficientemente concientizada, la demanda no te va a permitir esa ansiada abolición. Y eso es lo que pasa hoy en día, porque muchos veganos, muchos activistas se saltan esa etapa de educación y van al tiro a la parte legislativa. Y por eso es que tenemos todas estas políticas reformistas, porque no tenemos una sociedad lo suficientemente concientizada sobre esto. Entonces, eso es lo que falta, educación vegana. Le tengo una pregunta. ¿El uso de contenido gráfico violento es contraproducente? Yo diría que sí. ¿Por qué? Porque las imágenes, en primer lugar, ¿qué es una imagen? ¿Cómo podríamos definir una imagen? Un hecho retratado. Es un mensaje. ¿Sí? Comunica. Siempre hay una intención detrás. Las imágenes no existen porque sí. Siempre hay, una persona activa, un agente activo que toma una imagen con una intención. Por lo tanto, las imágenes claramente tienen mensajes tanto, puede ser explícito como implícito. Sobre todo si va acompañado de alguna frase o de alguna analogía, 2 imágenes contrapuestas, por ejemplo. ¿Te referías a esos videos donde, por ejemplo, en internet ponen cuando agarran conejos y que están mirando la ¿los de eso te referías? A esas imágenes de que son Cuando soy niño, voy a hacer internet, pongo fotos que yo no sé vegetarianismo, yo veganismo, yo adulto. Sin eso creo que me hubiera cambiado, porque no comprendía los derechos.
claro. Yo diría que es contraproducente porque esas imágenes entregan necesariamente el mensaje implícito y a veces explícito de que el problema de fondo es el trato, es el sufrimiento que le dan a los demás animales. Si uno se pone una pantalla en una plaza pública con imágenes de matadero, de cerdo, por ejemplo, o de animales que se han degollado, la gente se va a horrorizar, ¿cierto? Ese es el común denominador. ¿Qué es lo que a la gente le sorprende? La crueldad. ¿Qué es lo que se enfoca? ¿Qué es lo que transmite eso? De que el problema es el sufrimiento, de la forma en que los tratan. Tiene que haber alguien que explique. En el juego de la verdad, por ejemplo, ¿Sí? la gente que entra al show empieza a llorar, pero hay alguien que explique. Sí, pero fíjate que aún así, aunque hay alguien que explique, estamos entregando un mensaje contradictorio. Hay alguien que te dice, esto está mal, pero no es el problema de fondo, el problema de fondo es la explotación. Pero ¿qué dice la imagen? Oh, esto está mal, ¿te das cuenta? Entonces, hay un mensaje contradictorio. Entonces, yo siempre les digo a los activistas que yo prefiero que nos enfoquemos en imágenes que refuercen los valores, por ejemplo, el valor de la libertad. Mostrar animales en la naturaleza, libres del sometimiento humano, mostrar el mundo emocional de los animales, los vínculos familiares que tienen con sus hijos, con sus familiares. Creo que eso es mucho más positivo y que también puede quebrar esta idea cosificadora que se tiene de los demás animales, de que no tienen vínculos familiares, de que no son personas, etc. Últimamente voy más por una estrategia de mostrar que la gente que tiene 50 años siendo vegana no está muerta y está muy saludable porque me he dado cuenta, al menos en las audiencias de acá, más locales, que les importa mucho mi salud. Entonces, ese es el gancho de entrada, Sí. muchas veces, y luego ya empiezan a ver mejor. Sí. Pero ¿sabes qué? Mira, te voy a contar algo. Yo también hice eso, de las imágenes violentas, y créeme que hay imágenes que pueden ser mucho más enganchadoras. Te lo digo porque lo hice. Ya, perfecto. Me he dado cuenta que hay un gancho de salud muy importante que sirve para entrar. Ya, sí. Eso lo estoy viendo en persona y también por redes. Sí, pero ahí también podría ser contraproducente, porque podemos generar confusión de que el veganismo tiene que ver con el medio ambiente, con la salud. Pero mira, si ustedes hacen activismo, tienen una organización, hagan este siguiente ejercicio, o hagan este experimento social. Y ojalá se hiciera porque yo lo he hecho y sí me ha dado mayores resultados. Pongan imágenes, por ejemplo, una plaza pública, o letrero de imágenes de animales libres, y que diga una frase tremenda que digan, ellos también son personas. Créanme que esa sola frase va a generar mucho más impacto que una imagen violenta de los mataderos. Porque eso va a generar un quiebre en la cosificación que se tiene de los demás animales. La gente va a ir a pedir explicaciones, pero los animales porque son personas, ¿qué? Y ahí está el activista detrás que guía, explica por esto y por otro, porque tienen dignidad, porque tienen derecho, y ahí dijiste, oh, sí, no lo había pensado. Créanme que eso es mucho más convincente y resulta más que la gente comprenda de por qué los demás animales no debían ser sometidos a la propiedad. ¿Tú crees que las imágenes violentas como que se amolden o se acomoden o se adapten a la mentalidad fascista? Sí, claramente, sí. Porque, por ejemplo, comparando, por ejemplo, activismo contra que las mujeres no están violadas. La sociedad llega a un nivel ya de entendimiento que los humanos tienen derechos, ¿no? Y tienen que ser respetados. Sí. Entonces, es más fácil llegar a este mensaje. Me refiero que se puede comunicar de que la mujer no puede ser violada hablando, ¿no? No es necesario, por ejemplo, mostrar videos que las mujeres han sido violadas. Claro. O matadas. Claro. ¿No? Porque la sociedad dice no es necesario. No es necesario. Entonces, si sabemos que difundir, por ejemplo, o feminismo, o que las mujeres no deben ser violadas, y mostrar imágenes de eso, también entendemos que también es necesario mostrar imágenes de animales siendo matados, ¿no? Porque, ¿sabes? ¿También crees que, por ejemplo, se esté violando la dignidad del animal? ¿O no? ¿Cómo? ¿Tienen que se esté violando también? Sí, yo creo que sí. Ese otro punto a considerar. Imagínense las feministas para concientizar que muestran imágenes de mujeres violadas. O para concientizar sobre los derechos de los niños, mostrar niños abusados. Sí, también estarías violando las dignidades del niño o de la mujer. Entonces, cuidado ahí, entonces te das cuenta, entonces
puede ser no solamente inmoral en términos éticos, sino que también puede ser contraproducente. Podemos entregar un mensaje erróneo de que el problema no es la cosificación del individuo, sino que es el trato. Y no es de extrañar, no es coincidencia que justo hoy en día digamos, hay una cierta predominancia de productos que tienen sello de bienestar animal. Los huevos de gallinas felices, justamente por este tipo de campaña, porque se están denunciando, se están enfocando demasiado en el trato de los animales, no en el hecho mismo que se han explotado. Entonces, no es coincidencia que hoy en día están saliendo productos con el sello de bienestar animal. Ahí tenemos las consecuencias. Es de una Humane Society. Los que vienen acá tienen eso. Yo no creo que sea en Argentina. A Avon, que es un supermercado acá, que no fue Avon, fue La Calera. La Calera empezó a traer a vender en Avon unos huevos que decían gallinas felices, ¿no? Y con un sello de la Humane Society. Entonces, bueno, a ver, denme permiso para ir a ver, quiero ver a esas gallinas felices. Puedo ir porque están felices, ¿no? Las puedo ir a ver, o mándenme videos, díganme qué chico, ¿no? Porque por algo, en esa época yo era vegetariana, entonces yo quiero, por algo pago como 5 veces más por ese producto, ¿no? O sea, quiero ver. Que sí, efectivamente, y lo único que hicieron fue enviarme el certificado de lo que necesito. Ahí lo Entonces ahí dejé de comer, ahí fue que dejé de comer huevos, porque dije, esto es una mentira. Sí. Y fíjate, mira, gallinas felices, o sea, no libres. Felices. O sea, seguimos viendo el tema del bienestar. O sea, no, igual después conocí un chico en Perú que sí tenía, de verdad, peruano, tenía un campo enorme y sí les tenía libres, hasta algunas casitas preciosas. Pero claro, al final, desde el punto de vista ético, no tenemos ningún derecho a explotarles. Claro. Entonces, ya, ahí se acabó todo. Ahí se acabó la discusión. No son nuestras para usar. Pero pueden incluso resultar con la especie de gallina ponedora, por ejemplo. Son genéticamente modificadas por alguien. Para que sean ponedoras. Igual que la raza de vaca, ¿no? Todos los perros también no existen como son en razas, sino porque les mandan Claro. Entonces ahí podemos ver el impacto del bienestarismo que tiene en la sociedad, bastante. Ahora bien, con respecto, digamos, a lo que se podría decir en la actualidad, este tipo de organizaciones, digamos, bienestaristas, han sufrido algunos cambios con los años. Lo que sucede es de que, por ejemplo, el mensaje dentro de los movimientos sociales, a partir de los 90, se creó un cambio. Y lo habla es Batimo, que es un filósofo italiano. Lo que sucede es que él plantea de que los movimientos sociales acaban problematizando la violencia dentro del movimiento. Y él toma, por ejemplo, el caso de lo que viene a ser el medio ambiente. En cambio, de verdad, de eso sin debería preguntarse. Si un recurso debería ser explotado, comienza a preguntarse cómo puedo explotar ese recurso haciéndolo menos violento. Y entonces comienza ese movimiento por la sostenibilidad. Entonces, ese cambio de paradigma dice que comienza a aparecer en varios movimientos sociales a partir de los 90. Y en el caso de los derechos animales, los movimientos animalistas, no sé si tú has visto algún cambio más rápido. Yo diría que lamentablemente poco. He visto cambios. Por ejemplo, la organización a la cual yo pertenecía éramos neo-bienestaristas y después nos volvimos abolicionistas. Después se disolvió por el tema de la pandemia y yo decidí ya hacer activismo de manera individual, personal. Pero yo creo que muchas organizaciones son bienestaristas por ignorancia, por desinformación, por adoctrinamiento, porque no sé si han escuchado el segundo adoctrinamiento. Primero está el primer adoctrinamiento, que tiene que ver con el especismo, que nos inculcan desde temprana edad a ver a los demás animales como seres inferiores, que solamente existen en el mundo para satisfacer nuestros deseos y caprichos. Y luego cuando uno se da cuenta de ese adoctrinamiento y se vuelve vegano o pasa por esa transición entre vegetariano y vegano, hay un segundo adoctrinamiento, que es ese adoctrinamiento de las organizaciones, que te dicen que ya, pero hay que hacer activismo, pero por mejorar las condiciones. O sea, seguimos manteniendo una mirada especista sobre los demás animales, no los tratamos como nuestros iguales. Entonces, muchas organizaciones están todavía en ese segundo adoctrinamiento, probablemente por ignorancia. Pero también hay que decirlo, hay muchas de esas organizaciones porque también les resulta rentable serlo. O sea, por ejemplo, PETA todos los años se llenan los bolsillos con estas campañas bienestaristas, Mercy for Animal, para agrandar las jaulas de más animales, dona, ayúdanos. Y se sabe, han sido organizaciones que han sido denunciadas públicamente. O sea,
lamentablemente tenemos esa otra mirada, o sea, hay todo un negocio detrás con este tipo de campaña. Entonces yo diría que son pocas las organizaciones. Ahora, por supuesto que han habido cambios, sí, lo hay. Yo diría que hay mucho más abolicionistas veganos que hace 10 años. Hace 10 años ni siquiera se hablaba de esto, por ejemplo, en Latinoamérica. Bueno, de algo ha servido entonces, porque si hay una sensibilización, hay una awareness que ha crecido, sí, de algo, porque de verdad sí está bien difícil hacer incidencia política, o sea, los cambios sustantivos en políticas. Yo para mi tesis de licenciatura hablé sobre el agenda setting en la ley 3407. O sea, ¿Sobre la qué? Disculpa. Agenda setting es una teoría de comunicaciones. ¿Ya? La cual comunica en los medios de sumadores y cambios. No, mira, interesante. Entonces, ya, esa ley 3407, antes de eso hubo muchos proyectos de ley acá en Perú. Y así hubo proyectos que acababan con la tauromaquia, pero nunca jamás se iba a pasar. Entonces, había que ser. Yo entendí de la gente que estuvo allí la línea de diversidad, que no quedó de otra, de verdad, o querías que pase una ley, aunque sea deficiente, o nada. Entonces, es porque no iba a haber forma, porque hay muchos empresarios, mucho dinero, que estaban en el Congreso peruano, o porque son amigos, y porque además son hermanos primos hay conflicto de intereses. De socios del diario más importante, porque yo soy comunicador. Entonces, la influencia, hasta una columna en el diario más importante de Perú era El Comercio, bueno, es una cochinada, pero El Comercio siempre ha sido el diario más importante, y tenía yo una columna dedicada a la tauromaquia fija, ¿no? Pero claro, porque había un familiar allí también que tiene mucha plata y invierte en la plaza de toros. Entonces, esas relaciones, incluso un medio de izquierda, la revista Caretas, allí también columna de tauromaquia. O sea, la derecha y la izquierda unidas en estas jugadas. Entonces, claro, ¿cómo ibas si tienes ese apoyo de medios grandes y tienes a estos tomadores de decisión que de ninguna manera van a ir contra estos intereses, que son sus sponsors, que son, en fin, que les apoyan sus propias políticas? O sea, no hay forma. Entonces sí tenían que bajar. O sea, yo pienso que a veces hay decisiones muy duras que tocan tomar en términos de campaña y que, o sea, de todas maneras estoy de acuerdo con lo que había dicho acerca de la educación, porque, o sea, fue un esfuerzo de incidencia política, algo se hizo, pero efectivamente no podía decir más allá. E incluso hablé con una regidora de una municipalidad que había apoyado desde su ubicación en su municipio, y ella era totalmente bienestarista. Yo la miraba a la cara y ya no se daba cuenta, ¿no? O sea, se decía, voy a comer, y iba a pedir un delivery de pollo, y yo estaba mirándole así como, acabo de entrevistarte, y he dicho toda tu compasión profesional y todo lo de, ¿no? Pero en ese, o sea, no la ven. Entonces, si los tomadores de decisión no la ven, por esa parte de educación, obviamente los esfuerzos de incidencia se caen al caso. Pero has mencionado algo muy importante, que es que de repente somos muy pocos. Entonces, si es un grupo activista, en este caso para los derechos personales, también hay minorías activistas como para los derechos de la mujer, otro tipo de ambientales, hay otros tipos de grupos activistas que se pueden juntar porque justamente tienen esa vocación, ¿no? Y hacer una representación para dejarse escuchar, ¿no? En nuestro caso podría ser justamente para promover y ayudar y defender los derechos de los animales. O sea, unir los diferentes grupos activistas que existen, que son minorías, claro, ¿no? Pero tiene que haber una estrategia, o sea, tendría que haber un objetivo de colocar regidores en las municipalidades que sean antifascistas grandes. Un objetivo tipo una cuota interna de tener obligatoriamente candidatos antifascistas en el Congreso. O sea, ese tipo de cosas tendría que ser, pero no estamos muy lejos. Pero a mí se me ocurre que los políticos que estén a favor de los animales, pero la sociedad no está así, legislan que estén imponiendo los derechos. O sea, para que una ley se haga ley, tiene que haber una demanda social. Exacto. Si hay políticos que hacen leyes y que la sociedad, no sé, les haga la ley o tiran la ley, hacer una canción. Es que las leyes son un reflejo de la mentalidad de la gente. Uno puede imponer una ley en que la gente esté en desacuerdo. Creo que es importante la educación ya de los adultos. Quizás empezar antes, pero eso tendría que ser como introducir en etapa ya. Tú dices, escolar. Por decir, sí, eso que mencionas es importante. Sí. Yo siempre he dicho eso. Incluso yo apoyaría campañas legislativas que se enfoquen en la educación
no la campaña... Sí. Porque ya cuando uno ya está adulto, ya cambiar es un poco más difícil. Pero sí, claro que se puede, ¿no? Obviamente. Lo que pasa es que en el lado legal, lo que se puede hacer en el lado de leyes es introducir la educación. Sí. Exacto, claro. Para que desde chicos ya vayan desarrollando esa mentalidad. Claro. Porque de nada sirve como combatir a la sociedad haciendo frente con imágenes por el lado ambientalista o por el lado legal, si la sociedad todavía no está educada. Claro. ¿Y cómo es que se educa de manera, o se perfecciona la educación desde la infancia, ¿no? Desde los niños, Claro. que puedan razonar, que puedan tener ese punto crítico. Porque lo que falta mucho es que nosotros tengamos introspección para criticarnos a nosotros mismos y poder también cuestionar lo que nos informa. Cualquier nivel informativo, desde lo que sale en televisión hasta lo que nos pueden decir hasta los padres, ¿no? No somos niños. Porque hay muchos niños que quizás se interesan en el veganismo, pero sus padres no están de acuerdo. Entonces, como que también generar ese pensamiento crítico, tanto en él mismo como en los que nos Bueno, educan. creo que a Vigilar, para ir un tipo de discusión sobre eso, no veo oposición de la gente. No sé si hubiera oposición. Obviamente hay oposición de la gente, no va a querer que no pueda decir que los hijos les están adoctrinando, o de campaña, de hijos ¿no? Sí. Mira, yo les voy a contar una anécdota. Una anécdota, creo que no la he contado pública, así que van a ser los primeros. Cuando yo era, bueno, neo-bienestarista, hace muchos años, hace 12 años atrás, teníamos una campaña neo-bienestarista para abolir la industria de pieles de chinchilla en Chile, porque existen criaderos peleteros de estos animales que son endémicos. Y contactamos a Camila Vallejo, no sé si la han escuchado, que es la actual vicepresidenta de hoy en día en Chile, y con ella estuvimos trabajando un proyecto de ley para abolir esta industria de pieles. Como por 2 meses, 3 meses, una cosa así, y yo renuncié al trabajo, porque me di cuenta, ahí fue cuando ya me di cuenta de que no más con comentarismo, no más con neomonetarismo, y aquí hago un cambio radical al abolicionismo. Cuando ella y su abogado me dijeron, podríamos prohibir esto, pero tendríamos que apelar a razones ajenas a los animales, porque jamás podría abolirse por razones éticas, porque los animales actualmente son cosas ante la ley. No tienen derechos morales reconocidos ante la ley. Tendríamos que apelar a razones medioambientales, que la industria peletera contamina ¿cómo se llama? Las comunidades aledañas, o podríamos apelar a que, no sé, genera cierta discriminación, apelar a cualquier razón ajena a los demás animales. Pero en un nuevo gobierno de turno esto podría revocar. Y desde ahí que yo me di cuenta que no, esta es una pérdida de tiempo total, renuncié, creo que ni siquiera le di explicaciones, Camila, no, simplemente... Pero sí, yo estaba siendo realista un poco. Sí, estaba siendo realista, sí. Tú sabes que no es una pérdida de tiempo, porque si Chile decía eso, se genera un precedente que ayuda al resto de países a la... Pero ¿precedente de cuál? Ese es el punto. ¿Cuál precedente? Chile tuvo la oportunidad de cambiar la constitución, no la cambiaron, pero Todavía está, no hubo gente trabajando sobre eso en Chile, pero hubo como una constituyente, ¿no? Sí. Y no hubo nadie trabajando en eso. También era muy temprano, demasiado temprano, y probablemente no hubiera llegado. Pero sí, pendiente, ¿no? Ya cerraron el esquema de... No se aprobó la nueva constitución. Engañaron, por ejemplo, había un chico, la niña esta, la que se postularon para... Ya, sí. No voy a dar nombres, para no caer en problemas, pero ya. Decían que era un en la raíz, aparentemente en la cara era una idea... Es que hubieron muchos intereses creados, lamentablemente. Muchos intereses creados. Pero no se aprobó. Sí. Ahora como que hay intentos de querer como hacer otra nueva constitución, pero no se aprobó la que se trabajó creo que 2 años. 2 años no se aprobó. Pero como te comentaba, ¿cuál sería el precedente si se hubiese abolido la industria peletera? En términos de derechos animales. Porque en términos de bienestarismo, sí, es un precedente. Pero en términos de derechos animales no lo es. Es una regulación al estatus de propiedad. Es como decir, ya hemos prohibido que a las mujeres blancas
las violen, pero que las mujeres negras, las morenas, tienen que esperar. Eso es, en términos morales. O sea, en términos grandes no es un real impacto social, pero para los seres vivos, la actual es chinchilla, un grupo de generación actual es chinchilla para ellos. Pero se utilizan también para la experimentación. ¿Te das cuenta? Se prohíbe solamente un uso nomás. Pero las chinchillas en Chile se utilizan para experimentación. Y también se están utilizando hoy en día investigando para alimentación. Eso es lo que pasa con las campañas monotemáticas, que te prohíbe, te limita un determinado uso, pero ¿qué pasa con la alimentación, con la experimentación? O se cambia una especie por otra, delfines por atunes o ballenas por... ese es el problema de las campañas monotemáticas. Y después revocan y al final todo el tiempo fue perdido. Entonces, deberíamos hablar de veganismo, de derechos animales. Y yo creo que la sociedad está preparada para eso. El problema es que los veganos no nos creemos el cuento. No tenemos esa formación y esa convicción de que sí podemos hablar de esto y que la gente lo puede entender. La gente no es tonta. Lo que pasa es que nos falta esa formación para poder educar a los otros. Yo he visto mucho eso que tú comentabas de las imágenes. Por ejemplo, en Miraflores siempre me invitaban a llevar la laptop, ¿no? Y poner los videos. De verdad no era amigable el mensaje que uno quería dar. Está bien, quieres demostrar que hay sufrimiento animal, pero no era la forma. La gente pasaba, no quería ver, se tapaba, claro, porque estás hiriendo sus sensibilidades. Exacto. Y el enfoque que realmente uno quiere llegar es pues que se interesen, que cada vez es una reacción, una respuesta, como las preguntas que decías, ¿no? Con una imagen amigable y una pregunta que cree una reacción, ¿no? Y pues llama el interés. Pero a veces el mensaje que uno quiere dar o se comenta pues, no es amigable. Sí. La gente que queremos llegar, no llega bien, y es más, ya ni siquiera te quiere escuchar. Sí. Mira, eso que comentas también es muy interesante, porque resulta que mucha gente piensa que la gente hace cambio por medio de la compasión. Y aquí tenemos un error. ¿Qué es la compasión? ¿Qué es compasión? Lástima. ¿Eso genera cambio? ¿Cambios reales estoy hablando? ¿Cambios radicales de pensamiento, de mentalidad? No. Es la empatía lo que genera ese cambio. Y este tipo de imágenes violentas no generan, porque la empatía en realidad es un tipo de razonamiento moral que implica ponerse en el lugar del otro, reconocer la identidad del otro. Reconocer en el otro los mismos intereses que tenemos nosotros, con el interés por vivir por la libertad, etc. Y eso implica un trabajo reflexivo, una parte de la razón que puede estar motivada por un factor emotivo o emocional, no es excluyente. Pero ese es el problema de enfocarnos también en esas campañas, porque lo que generan es compasión, cuando la gente lo que necesita es empatizar. Porque la empatía necesariamente genera ese cambio. Aquí, Ya estamos listos, ¿sí?, para el otro taller. Dos últimas preguntas. Ya. Aquí quiero ver una pregunta. En algún momento, si no me equivoco, Operación es el que habla de que el recurso de activistas es limitado. Y justo por eso también el dividir el grupo de activistas es limitado actualmente, que habla de veganismo, en campañas que son monotemáticas, más bien dispara el número de la cantidad limitada de activistas que tenemos, de diferentes motivos, que ninguno, digamos, acaba promoviendo el veganismo. Más bien hace desperdiciar el trabajo de los activistas y causas que no apoyen en nada el veganismo. Claro. Sí. Pero la pregunta básicamente es, ¿cómo podemos hacer cambio? Yo diría que por medio de forma pacífica, obviamente, invitarlos a reflexionar, porque yo creo que todos hemos cometido ese error. Yo misma, pues, imagínense, yo tenía una campaña monotemática, trabajé con un actual vicepresidente del país, y ni se imaginan todas las cosas que participé en el pasado. Si supieran, tengo mi lado oscuro ahí. La gente puede cambiar, ¿por qué no? O sea, yo creo que tenemos que entregar esa herramienta, acercarnos a los demás, impartir charlas. Estos talleres son espacios de autorreflexión y darnos cuenta de que estamos mal enfocados, que debemos darnos cuenta de que, claro, aplicar otros métodos en el activismo, con el método socrático, que es bastante bueno, para convencer a otros en el veganismo y los derechos animales. Y pucha, si hay grupos que no quieren cambiar, lamentablemente no podemos hacer más allá, pero yo creo que hay muchos que sí están receptivos, pero les falta ese impulso, esa gente que les ayude como a encontrar esa información, esa formación. Pero eso, los invito a no perder esa esperanza. Yo creo que la gente sí puede cambiar.
Hay que tener esa fe, si no, no tendría sentido esto, o sea, si no creemos eso, en primer Hay lugar. mucha gente que también quiere cambiar, pero no sabe cómo hacerlo, Sí. acorde. Acorde, sí. Y para eso uno mismo se está interesado en cambiar su forma de activismo, es tener las herramientas. Por ejemplo, Nicole da esas herramientas para que cualquiera que escriba y le dé ejemplo de cómo hacer un activismo idóneo, ella lo hace. Sí. Si pueden, hagan el curso, en abril comienza. O si no pueden verlo, por ejemplo, en línea, pueden ver las clases grabadas. Ahí se explica todo esto en detalle y van a salir expertos en el tema. Y les recomiendo el curso. Se entrega mucho material. Gracias. Bueno, no habiendo más preguntas, como les comentaba al inicio, conocí a Nicole en uno de los cursos que ella brindó durante la pandemia. Inclusive hay espacios en los que hay una conversación con ella y se discuten a veces algunos dilemas, algunos temas picantes que a veces no entendemos o no queremos razonarlos y damos un poco de ayuda. Ya tenemos el taller de cocina, vamos a pasar a la cocina en sí y ahí mismo vamos a escuchar a Franny, no trae toda la comida. Vamos para allá. Invito a pasar a la cocina. Gracias. ¿Te quedo? No sé, tengo que preguntarle a... ¿Te vas bien? Sí, todo. ¿Me tocó? Oye, Sí, ya me avisas.